Comenzamos con la lectura del libro World of Warcraft: El Día del Dragón, escrito por Richard Allen Knack. Capítulo 1. La guerra. En su momento, algunos miembros del Kirin Tor, el cónclave mágico que gobernaba la pequeña nación de Dalaran, habían llegado a pensar que, a lo largo de su existencia, el mundo de Azeroth solo había conocido una sucesión de constantes derramamientos de sangre. Primero, la humanidad había combatido a los trolls, antes de la formación de la Alianza de Lordaeron, y, cuando por fin se había librado de esa amenaza infecta, la primera oleada de orcos asoló aquellas tierras, tras atravesar una horrenda grieta que se abrió en la estructura del universo. Al principio aquellos grotescos invasores parecían imparables, pero poco a poco, lo que parecía que iba a ser una terrible carnicería se convirtió en un desesperante equilibrio de fuerzas. Se ganaron batallas gracias a la guerra de desgaste, y se produjeron centenares de bajas en ambos bandos, sin ninguna razón aparente. Durante años el Kirin Tor creyó que aquel conflicto no concluiría nunca, hasta que finalmente todo cambió. La alianza logró que la horda retrocediera y la derrotó de forma aplastante. El cabecilla de los orcos, el legendario Ogryn Martillo Maldito, fue incapaz de contener a aquellos ejércitos que avanzaban imparables y decidió capitular. A excepción de unos cuantos clanes renegados, los invasores supervivientes quedaron arrinconados en ciertos enclaves donde se hallaban bajo la vigilancia de unidades militares lideradas personalmente por los caballeros de la Mano de Plata. Por primera vez en muchísimos años, la meta de lograr una paz duradera parecía una promesa que se podía cumplir y no un mero deseo. Aun así, cierta sensación de intranquilidad dominaba el Consejo Supremo del Kirin Tor. Se trataba de un órgano de gobierno compuesto por los magos más grandes entre los más grandes, que se reunían en la Cámara del Aire, llamada así porque se trataba de una sala que parecía no poseer paredes, donde los muros y el techo eran un cielo, siempre variable, cubierto de nubes, luz, oscuridad, un firmamento donde los cambios se sucedían raudos y veloces, como si el mundo se hubiera acelerado ante la atenta mirada de esos magos maestros. Únicamente el suelo de piedra gris, donde relucía el símbolo de un diamante que representaba los 4 elementos, proporcionaba solidez al conjunto. Ciertamente los magos tampoco ayudaban mucho en ese aspecto, puesto que iban ataviados con capas oscuras que no solo cubrían sus rostros, sino todo su cuerpo, de modo que sus siluetas parecían titilar y fluctuar con los cambios que se producían en ese firmamento, dando la sensación de que también ellos eran una mera ilusión. Aunque entre sus filas contaban tanto con hombres como con mujeres, solo se podría distinguir su género cuando hablaban. En ese momento, su rostro se tornaba parcialmente visible, si bien sus rasgos permanecían difuminados. A esta reunión habían acudido los 6 magos más veteranos, que no tenían por qué ser los más poderosos. A los líderes del Kirin Tor se los elige en base a diversos criterios, uno de los cuales es su dominio de la magia. «Algo sucede en Khazad-Mudan», anunció el primer mago con un tono de voz estentóreo, al tiempo que se formó fugazmente en su cabeza la tenue imagen de un rostro con la barba. Por todo su cuerpo parecía flotar una miríada de estrellas, cerca o dentro de las cavernas que dominan el clan Fauce-Draco. «Dinos algo que no sepamos», le espetó la segunda maga, una mujer que probablemente tuviera más años que el primero, pero aún así seguía poseyendo una voluntad de hierro, en cuya capucha brilló una luna. Los orcos que permanecen allí conforman uno de los pocos focos de resistencia orca que persisten ahora que los guerreros del Martillo Maldito se han rendido y su cabecilla ha desaparecido. Si bien el primer mago se sintió molesto por aquel comentario, repuso con calma: «Muy bien, quizá esto te interese más. Creo que a la muerte ha vuelto a las andadas». Esa afirmación les sobrecogió a todos, incluso a la anciana. La noche dio paso al día de repente, pero los magos ignoraron ese extraño fenómeno, ya que para ellos era algo que sucedía normalmente en aquella cámara. Las nubes pasaron flotando junto a la cabeza del tercer mago, quien no creía que aquello fuera cierto. «A la muerte está muerto», declaró el tercer mago, cuya silueta era la única que parecía poseer cierta corpulencia. «Desapareció en el mar hace meses después de que este mismo consejo, ayudado por nuestros magos más poderosos, lanzara un ataque mortal contra él. Ningún dragón, ni siquiera él, podría haber soportado semejante castigo». A pesar de que algunos magos asintieron, el primero replicó: «¿Y dónde está el cadáver? A la muerte no era un dragón cualquiera. Incluso antes de que los goblins cubrieran sus escamas con placas de adamantio,
ya era una amenaza con el potencial suficiente como para dejar por comparación en una menudencia la amenaza que suponía la horda. ¿Con qué pruebas cuentas que demuestre que sigue vivo?, inquirió una mujer que se hallaba en la flor de la vida. Si bien carecía de la experiencia de los demás, era lo bastante poderosa para formar parte del consejo. ¿Con cuál? Con la muerte de 2 dragones rojos del vuelo de Alexstrasza, que han aparecido destrozados. Solo alguien de su raza y de proporciones colosales los podría haber despedazado de esa manera. Existen otros dragones de tamaño colosal. De pronto se desató una tormenta. Pese a que los relámpagos y la lluvia caían sobre aquellos magos, en ningún momento alcanzaron sus siluetas ni el suelo que pisaban. La tormenta cesó en un abrir y cerrar de ojos, y un sol abrasador apareció una vez más sobre sus cabezas. El primer mago del Kirin-Tor no prestó la más mínima atención a este último fenómeno. Resulta obvio que no has sido testigo de los estragos que provocan los actos de la muerte, porque si no, jamás te habrías atrevido a hacer esa afirmación. Puede que tengas razón, le interrumpió súbitamente el quinto mago. La silueta de un difuso semblante elfo apareció y desapareció bajo su capucha con más rapidez que la tormenta. En cuyo caso habrá que tener muy en cuenta ese asunto en el futuro. Sin embargo, ahora no podemos centrarnos en ello. Si a la muerte está vivo y está atacando ahora mismo a la estirpe de su máximo rival, eso nos beneficia. Al fin y al cabo, Alexstrasza sigue cautiva en manos del clan Fauce Draco, y esos orcos han utilizado a su progenie durante años para provocar múltiples derramamientos de sangre y el caos por toda la alianza. ¿Acaso hemos olvidado la tragedia de la tercera flota de Kul Tiras? Sospecho que el almirante Daelin Valiente nunca podrá olvidarlo. Después de todo, perdió a su hijo mayor y a todo aquel que iba a bordo de los 6 enormes navíos cuando esos monstruosos leviatanes rojos cayeron sobre ellos. Casi con toda seguridad, Valiente condecoraría a la muerte con una medalla si se demostrara que esa bestia negra es la responsable de la muerte de los dragones rojos. Nadie refutó esta argumentación, ni siquiera el primer mago. De aquellos navíos invencibles solo quedaban astillas y unos cuantos cadáveres destrozados que marcaban el lugar en el que se había producido una tremenda masacre. De todos modos, había que reconocer que el almirante Valiente no había flaqueado en su determinación e inmediatamente había ordenado construir nuevos barcos de guerra que sustituyeran a los que acababan de ser destruidos, para poder proseguir con la guerra. Como he dicho antes, ahora mismo no podemos preocuparnos de este tema, puesto que tenemos que tratar asuntos mucho más urgentes. ¿Te refieres a la crisis de Alterac, verdad?, inquirió el mago barbudo con una voz cavernosa. ¿Por qué debería preocuparnos más la guerra subterránea entre Lord Daeron y Stormgrade que el posible regreso de la muerte? Porque ahora Gilneas se ha convertido en parte del problema. Una vez más, todos aquellos magos se estremecieron, incluso el sexto, que no había hablado hasta entonces. Acto seguido, la sombra un tanto corpulenta se acercó a la silueta elfa. ¿Qué le importan a Genn Cringris las riñas de esos 2 otros reinos por el control de ese lamentable trozo de tierra? Gilneas se encuentra en el extremo de la península meridional, en un rincón remoto de la Alianza, al igual que Alterac. ¿Acaso hace falta que responda a esa pregunta? Cringris siempre ha querido hacerse con el liderazgo de la Alianza, a pesar de que sus ejércitos no se pusieran en acción hasta que los orcos atacaron sus fronteras. La única razón por la que animó al rey Telenas de Lord Daeron a entrar en batalla fue porque así el ejército de Lord Daeron acabaría muy debilitado. Ahora Telenas sigue llevando las riendas de la Alianza gracias en parte a nuestra labor y al firme apoyo del almirante Valiente. Alterac y Stormgrade eran reinos vecinos que habían permanecido en conflicto desde los primeros días de la guerra. Thoras Aterra-Trolls había enviado a los poderosos ejércitos de Stormgrade a ayudar a la alianza de Lord Daeron. Como Khazmodan lindaba con sus fronteras, era lógico que aquel reino montañoso apoyara una acción conjunta. Además, nadie podía negar que los guerreros de Aterra-Trolls habían luchado con gran determinación. Si no hubiera sido por ellos, los orcos se habrían llevado por delante gran parte de la alianza a lo largo de las primeras semanas. Sin su intervención, el desenlace de la guerra habría sido funesto. Por otro lado, en Alterac, a pesar de que se hablaba mucho de que había que defender con coraje aquella causa justa, no se mostraron tan generosos a la hora de enviar a sus tropas a participar en el conflicto. Al igual que Gilneas, Alterac únicamente había prestado un apoyo simbólico a la alianza. Si bien Genn Cringris se había mantenido al margen de todo lo posible por pura ambición, Lord Perenolde lo había hecho por miedo, o eso se rumoreaba. Incluso entre los miembros del Kirin-Tor se habían planteado la posibilidad de que quizá Perenolde se hubiera planteado alcanzar un acuerdo con Martillo Maldito, por si la alianza acababa cayendo ante las incesantes acometidas de la Horda. El paso del tiempo demostró que aquel temor era fundado.
Perenolde había traicionado a la alianza, efectivamente, pero por suerte ese cobarde acto de deslealtad no había durado mucho. Terenas, al enterarse de esa felonía, había entrado con las tropas de Lord Byron en Alterac y había decretado la ley marcial. Como en aquel momento se hallaban inmersos en la guerra, a nadie le había parecido oportuno quejarse al respecto, y a Stormgrave menos aún. Pero ahora que reinaba la paz, Thoras Aterratrolls había exigido que, a cambio de los sacrificios que había hecho, Stormgrave debía anexionarse toda la parte oriental de su traidor vecino. Terenas no era de la misma opinión. Además, seguía planteándose si debía anexionar Alterac a su reino o colocar en su trono a un nuevo monarca mucho más razonable, presumiblemente a alguien que simpatizara con la política de Lord Byron. Sin embargo, Stormgrave había sido un aliado leal e incondicional a lo largo de toda la guerra y se sabía que todas Aterratrolls y Terenas se admiraban mutuamente. Por eso mismo resultaba tan triste que ese conflicto político los enfrentara ahora. Gilneas, por su parte, no mantenía ningún vínculo especial con ninguna de las tierras inmersas en el conflicto, puesto que siempre había permanecido bastante aislada del resto de naciones de Occidente. Tanto el Kirin Tor como el rey Terenas eran plenamente conscientes de que Genn Cringris solo quería intervenir en la guerra para aumentar su prestigio y quizá también para hacer realidad sus sueños de expansión. Por otro lado, uno de los sobrinos de Lord Perenolde había huido a aquellas tierras tras la traición de su tío, y se rumoreaba que Cringris apoyaba sus pretensiones al trono. Si Gilneas lograba establecer una base en Alterac, podría acceder a ciertos recursos de los que carecían ese reino del sur, y tendría la excusa perfecta para enviar a su poderosa flota a cruzar el Mare Magnum, lo cual, a su vez, provocaría que Kultiras entrase en la ecuación, ya que aquella nación marítima se mostraba muy celosa de su soberanía naval. «Esto acabará con la alianza», masculló la maga más joven de acento peculiar. «Aún no hemos llegado a ese punto», señaló el mago elfo, «pero quizá lo hagamos pronto, así que no podemos perder el tiempo preocupándonos por esos dragones. Si la muerte está vivo y ha decidido reanudar sus planes de venganza contra el Extraza, no quiero oponerme a él. Cuantos menos dragones haya en este plano de la existencia, mejor. Sus días en este mundo han llegado a su fin». «Tengo entendido que en el pasado los elfos y los dragones fueron aliados, incluso amigos, que se respetaban mutuamente», afirmó alguien con un tono de voz carente de matices, que no permitía deducir su género. El elfo se volvió hacia el último mago, una silueta delgada y desgarbada, que era poco más que una sombra. «No son más que habladurías, os lo aseguro. Jamás nos rebajaríamos a tratar con unas bestias tan monstruosas». Las nubes y el sol dieron paso a las estrellas y la luna. El sexto mago se inclinó levemente, como si así intentara disculparse. «Al parecer, mi información no era correcta, he cometido un error. Tienes razón en señalar que debemos calmar la tensión que reina en el ámbito político», le dijo el mago barbudo al quinto con un tono de voz muy grave. «Y estoy de acuerdo en que debemos darle prioridad a este asunto. Aun así, no podemos permitirnos el lujo de ignorar lo que está ocurriendo alrededor de Khazmodan. Tenga uno razón respecto a la muerte. Mientras los orcos de ese lugar mantengan cautiva a la reina de los dragones, serán una amenaza para la estabilidad de las tierras». «Entonces deberíamos de enviar a un observador», le interrumpió súbitamente la maga de más edad. «Alguien que vigile lo que sucede y nos alerte en caso de que la situación se torne crítica». «Pero, ¿quién será ese observador? Andamos muy escasos de efectivos». «Conozco al candidato ideal», declaró el sexto mago, mientras daba un paso al frente. Su rostro permaneció envuelto en sombras en todo momento. «Ronin». «¿Ronin?», exclamó el mago barbudo. «¡Ronin! ¿Cómo te atreves a sugerirlo como candidato después de la última debacle que provocó? Ni siquiera debería seguir vistiendo la túnica de mago. Ese tipejo no puede ser nuestra última esperanza, es un peligro». «Es muy inestable», admitió la anciana. «Un disidente», masculló el más corpulento. «No es de fiar. ¡Es un criminal!». El sexto aguardó a que todos hubieran opinado y, acto seguido, lentamente asintió. «Y el único mago de cierto talento del que podemos prescindir en esta tesitura. Además, se trata simplemente de una misión de observación. No se hallará cerca de ninguna crisis potencial. Su tarea consistirá en vigilar e informar, nada más». Tras comprobar que no había más objeciones, aquel mago amparado en la sombra agregó: «Estoy seguro de que ya ha aprendido la lección». «Esperemos que sí», murmuró la maga más anciana.
A pesar de que lograse cumplir su última misión, casi todos sus compañeros perdieron la vida en el camino. Esta vez irá solo, acompañado únicamente por un guía que lo dirija hasta los confines de las tierras controladas por la Alianza. Ni siquiera entrará en Khazmodan. Una esfera de visión le permitirá vigilar desde lejos. Parece una tarea muy sencilla, reconoció la maga más joven, incluso para Ronin. El elfo asintió bruscamente. Entonces, si estamos todos de acuerdo, podemos pasar a otro tema. Con un poco de suerte, quizá la muerte se atragante al intentar engullir a Ronin y se muera, y así no tendremos que preocuparnos más por ninguno de los dos, dijo al tiempo que escrutaba a los demás. Y ahora he de exigir que nos concentremos por fin en la injerencia de Gilneas en la situación de Alterac y en qué papel debemos desempeñar en este conflicto. Llevaba las 2 últimas horas de pie en esa postura, con la cabeza agachada y los ojos cerrados. Estaba totalmente concentrado. A su alrededor, una tenue luz, que no parecía surgir de ningún punto en concreto, iluminaba apenas aquella cámara. No obstante, tampoco había mucho que ver. Solo una silla, en la que ahora no se sentaba nadie, apartada a un lado, y un tapiz que colgaba a sus espaldas de un grueso muro de piedra, en el que había bordado un intrincado ojo dorado sobre un fondo violeta. Bajo aquel ojo, 3 dagas, también doradas, parecían dirigirse velozmente hacia la tierra. La bandera y los símbolos de Dalaran habían ondeado con orgullo durante la guerra en el bando de la Alianza, aunque no todos los miembros del Kirin Tor habían cumplido con su deber de manera plenamente honrosa. Ronin, se oyó decir a una voz sin matices, que provenía de todas partes y de ningún lugar en concreto de aquella cámara. Alzó la vista hacia la oscuridad con unos ojos asombrosamente verdes que atravesaron una mata de pelo abundante y rebelde. A pesar de ser un talentoso mago, Ronin nunca se había molestado en arreglarse la nariz que un compañero aprendiz le había roto en su día. Aun así no era feo y poseía una mandíbula firme y cuadrada, así como unos rasgos muy angulosos. Tenía una ceja arqueada en todo momento, lo cual le confería un aspecto sardónico e inquisitivo que más de una vez le había causado problemas con sus maestros. Además, para complicar aún más las cosas, su actitud, que casaba a la perfección con su expresión, tampoco ayudaba mucho. Era alto, delgado e iba ataviado con una elegante túnica azul marino. Su apariencia era tan imponente que impresionaba a otros magos. Ronin no parecía ser un tipo obstinado, a pesar de que en la última misión en la que se había embarcado habían perdido la vida 5 hombres honrados. Permaneció erguido, con la mirada clavada en las tinieblas, mientras aguardaba escuchar de nuevo esa voz. He esperado pacientemente a que volvieras a contactar conmigo, susurró el hechicero de cabello carmesí, presa de cierta impaciencia. No he podido hacerlo antes, he tenido que esperar a que otro mago planteara la cuestión, replicó una figura encapuchada, envuelta en una capa que emergió a medias de la penumbra. Se trataba del 6º miembro del círculo interno del Consejo del Kirin Tor. Por primera vez, un leve destello de ansiedad brilló en los ojos de Ronin. ¿Y mi castigo? ¿Ha concluido mi condena? Sí, han accedido a que vuelvas a formar parte de nuestras filas a condición de que aceptes y lleves a cabo una misión crucial de inmediato. ¿Acaso siguen depositando su fe en mí?, inquirió el joven mago con cierta amargura. ¿Después de que todos los demás murieran? Eres el único al que pueden recurrir, solo quedas tú. Eso me parece más lógico, debería haberlo imaginado. Coge esto. A continuación, el sombrío mago extendió una delgada mano enguantada, con la palma hacia arriba. De repente, 2 objetos relucientes aparecieron sobre ella, envueltos en un destello, una diminuta esfera esmeralda y un anillo de oro que llevaba engastada una piedra de color negro. Ronin extendió del mismo modo una mano y, al instante, ambos objetos aparecieron sobre ella. Procedió a examinarlos. Sé que esto es una esfera de visión, pero no reconozco el otro objeto. Percibo que es muy poderoso, aunque no de una manera violenta o agresiva, o eso creo. Eres muy astuto y por eso decidí defender tu causa desde el principio, Ronin. Ya sabes para qué sirve la esfera. El anillo te servirá como protección. Vas a adentrarte en un reino donde todavía moran brujos orcos. Este anillo te ayudará a ser invisible ante sus artilugios de detección. Lamentablemente también impedirá que podamos seguir tus progresos. De modo que estaré solo, replicó Ronin, al tiempo que le dirigía una sonrisa sardónica a su mecenas. Bueno, así habrá menos posibilidades de que provoque más muertes.
En ese sentido, debo indicarte que no viajarás solo, al menos hasta el puerto. Un forestal te escoltará hasta allí. Ronin asintió, aunque no le hacía mucha gracia llevar escolta, sobre todo si se trataba de un forestal. Los elfos no despertaban mucha simpatía en Ronin. Todavía no me has explicado en qué consiste mi misión. El mago envuelto en sombras se arrellanó, como si estuviera sentado en una silla inmensa que el joven hechicero era incapaz de ver. Aquella figura juntó sus manos enguantadas mientras parecía detenerse a meditar sobre qué palabras iba a utilizar. Han sido muy duros contigo, Ronin. Algunos miembros del Consejo incluso han planteado tu expulsión definitiva de nuestra orden. Debes ganarte su confianza de nuevo y, para lograrlo, vas a tener que cumplir esta misión al pie de la letra. Lo dices como si fuera una tarea muy complicada. Hay dragones implicados en el asunto, y tendrás que hacer algo que, según el Consejo, solo alguien con tus aptitudes podrá conseguir. Dragones. Los ojos se le desorbitaron en cuanto oyó mencionar aquellos leviatanes, y, a pesar de que tenía cierta tendencia a mostrarse arrogante casi siempre, se dio cuenta de que en aquel momento estaba reaccionando como lo haría un aprendiz. Dragones. Los magos más jóvenes se sobrecogían ante la mera mención de aquellas bestias. Sí, dragones, porfió su mecenas, inclinándose hacia adelante. Pero no te equivoques, Ronin. Nadie más debe conocer la existencia de esta misión aparte del Consejo y tú. Ni siquiera el forestal que va a ser tu guía o el capitán del barco de la Alianza que te va a llevar hasta las orillas de Khazmodan. Si se corre la voz de cuál es el verdadero objetivo de tu misión, todos nuestros planes podrían peligrar. ¿Pero en qué consiste este objetivo?, preguntó Ronin, cuyos ojos verdes centellearon con intensidad. Aquella misión iba a ser tremendamente peligrosa, pero la recompensa merecía la pena. Podía volver a formar parte de las filas de la Orden, con su reputación restaurada y su prestigio por las nubes. Nada hacía ascender más a un mago en el escalafón del Kirin Tor que su reputación, aunque ningún miembro del Consejo habría admitido esa cruda verdad. «Vas a ir a Khazmodan», respondió el otro mago un tanto vacilante, «y una vez allí vas a dar los pasos necesarios para liberar de sus orcos captores a la reina de los dragones, Alexstrasza».